Buenas tardes, hoy hablaremos sobre el desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944. Este año 2015 conmemoramos el 75 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual haremos una breve introducción histórica sobre las consecuencias del desembarco de Normandía, aquel 6 de junio del 44, que se convirtió, sin lugar a dudas, en la mayor operación anfibia militar de la historia. Debemos ponernos también un poco en el papel de aquellos soldados en las lanchas de desembarco, que se dirigían hacia la costa normanda en aquella neblina provocada por el fuego de la artillería naval aliada y por el bombardeo de las fuerzas aéreas de la USAF y de la RAF. Aquella duda inesperada que tenían aquellos soldados en las barcazas que se dirigían hacia algo que no sabían lo que iban a encontrarse en las playas de Normandía, ¿no? También importante el tener en cuenta las playas donde iban a desembarcar, la playa de Omaha, la playa de Utah, Point du Hoc en el sector norteamericano, y las playas de Gold, Juno y Short en el sector anglo-canadiense. También las zonas de lanzamiento de los paracaidistas de la 82 y la 101 División Aerotransportada Norteamericana en la península de Cotentin, con objetivos en Saint-Mère-Église y Carentan detrás de las zonas de desembarco para cortar el envío de tropas desde el interior hacia las playas, y la zona de lanzamiento de los paracaidistas de la sexta división aerotransportada, principalmente en la zona del río Orne, y para tomar el puente Pegasus, del cual también hablaremos. Rommel había hecho todo lo posible para hacer inexpugnable la fortaleza europea. Tenía órdenes expresas de Hitler de armar, digamos, y fortalecer toda la costa europea, desde la costa finlandesa hasta los Pirineos, plantar millones de minas en las playas, búnkers, casamatas, alambradas y demás obstáculos para impedir el asalto de las fuerzas aliadas, con lo cual, sobre el papel, parecía una fortaleza inexpugnable, pero en la práctica, en la realidad, no era tanto lo que la propaganda alemana hacía difundir, ¿no?, por los medios de propaganda del Tercer Reich. Los americanos, el problema que tuvieron, que luego lo hablaremos, será principalmente en la playa de Omaha, donde la resistencia con la 352 División de Infantería Alemana será mucho más cruenta y donde tendrán muchas más bajas. El Daily Telegraph publicó el 2 de junio un crucigrama con los nombres de la Operación Neptune, de la Operación Overlord, con lo cual pues daría una cierta casualidad a los alemanes, ¿no?, de averiguar lo que serían los famosos poemas de Paul Verlaine, el famoso Chanson d'automne, la canción de otoño, en la cual el almirante Canaris, jefe del Abwehr, el servicio de inteligencia alemán, el servicio de información alemán, de las Fuerzas Armadas alemanas, traspasó esa información a los cuerpos de ejército en Normandía, al grupo de ejércitos B, el OB del oeste de von Rundstedt y Rommel, anunciándoles que cuando se supiera por parte de la BBC que transmitía esos mensajes a la resistencia, cuando se transmitiera la primera parte del verso de Verlaine, que era simplemente los interminables sollozos de los violines de otoño, se sabría que el desembarco tendría lugar en los próximos 15 días. Y cuando se transmitiera la segunda parte de ese poema, hieren mi corazón con monótona languidez, sobre todo importante recordar, hieren mi corazón con monótona languidez, sería el mensaje que recibiría la resistencia, porque en las próximas 24 horas se llevaría a cabo el desembarco. Con lo cual, los miembros de esos grupos resistentes diseminados por todo el país, por toda Francia, llevarían a cabo los ataques en la retaguardia alemana, socavando las líneas de ferrocarril, las líneas de comunicación, los postes de comunicación, evitando que las fuerzas alemanas pudieran movilizarse rápidamente y enviar los refuerzos hacia las zonas de la costa donde se llevaría a cabo el desembarco. El alto mando alemán desconfiaba de los informes del servicio secreto del Abwehr de Canaris, que transmitía al Oberkommando de la Wehrmacht en el frente occidental. En este caso, el teniente general Helmut Meyer, jefe del servicio de información del Abwehr en Francia, dio parte inmediatamente al comandante general Hoffmann, jefe del servicio de información del 15º ejército alemán, en la zona del Pas de Calais, con el cual se lo transmitió su comandante en jefe, el general von Salmuth, comandante en jefe del 15º ejército, transmitiéndole que el desembarco que se había recibido esa información por parte de la BBC, que había transmitido el poema de Verlaine. El general von Salmuth, pues curiosamente no le hizo ningún tipo de caso al mensaje del servicio de información y continuó jugando al mus como si nada ocurriera con sus oficiales del Estado Mayor.
Cuando se acerca el día D, los aliados planean 5 grandes operaciones de confusión para los alemanes. Es la operación Vislumbre, es la operación Gavrable, la escuadrilla BC, Titánico y Taladro. Estas dos últimas son 2 misiones para lanzar lo que serían muñecos de goma. El famoso soldado Ruperto, que medía 1,50 m, llevaba un dispositivo que cuando llegaba al suelo disparaba unos petardos. Con lo cual, en la confusión de la noche, pues era muy fácil de que los alemanes le pudieran confundir con soldados paracaidistas de verdad. Fueron lanzados varios miles de soldados Ruperto detrás de las líneas. Se llevaron a cabo también otras misiones de confusión detrás de las líneas alemanas para poder, digamos, poner entredicho que realmente no fuera un desembarco a gran escala, sino operaciones de comandos detrás de las líneas para confundir a las fuerzas alemanas en su defensa. También otras 2 operaciones importantes, como la operación Glimmer, la operación Monschreit o la operación Fortitude, esta última la más importante, en la que los norteamericanos intentaron confundir a los alemanes haciendo creer que el desembarco no tendría lugar en Normandía, sino en el Paso de Calais, en la zona más estrecha entre el continente y la isla británica. En este caso, la operación Fortitude fue crear el primer grupo de ejércitos norteamericanos que se ubicarían en el sudoeste de Inglaterra bajo el mando del general George S. Patton. ¿Qué ocurría? Que lo que hicieron los norteamericanos, las fuerzas aliadas, los servicios de información del SHAEF, de la Fuerza Expedicionaria Aliada, fue crear comunicaciones falsas, campamentos, vehículos, tanques y aviones de goma, haciendo pensar a los alemanes que se estaba acumulando una gran cantidad de fuerzas y de tropas aliadas en el sudoeste de Inglaterra bajo el mando de Patton para poder atacar Francia a través del Paso de Calais, con lo cual, atacando a través del Paso de Calais, quedaba también el estrecho más cerca también para poder adentrarse en Alemania. Los alemanes se confiaban también del mal tiempo. En la víspera de la batalla, Rommel viajó a su casa, a Herlingen, en la provincia de Ulm, para ver a su esposa. En el día de su aniversario le había comprado unos zapatos en París y al despedirse de su jefe de Estado Mayor, el general Speidel, le dijo que no se preocupara, que los aliados con ese mal tiempo, aquella noche del 4 o 5 de junio de 1944, pues no atacarían, no cruzarían el canal con aquella galerna que estaba asolando el Canal de la Mancha entre el 4 y el 5 de junio de 1944. La Luftwaffe retiró de la costa 124 aviones, la mayoría de escuadrillas, y las envió al interior, hacia París, para evitar que fueran destruidas por los ataques aéreos aliados de la USAF y de la RAF. Los días previos, las semanas previas, incluso algunos meses previos, antes del desembarco, los norteamericanos, británicos, llevaron a cabo diversos ataques aéreos en las zonas de la costa, en las zonas del interior, para confundir a los alemanes y de esta manera, bueno, hacerles creer cuándo y dónde sería el desembarco, ¿no? El problema es que de esta manera el día D tan solo quedaban 2 aviones, 2 cazas Focke-Wulf F-190 para poder defender las playas. De los 124 aviones que podíamos haber en diversas escuadrillas, tan solo quedaron 2 el día del 6 de junio del 44 para enfrentarse a los 13.000 aviones aliados, de los cuales 5.000 eran cazas de combate. Las únicas instrucciones que el piloto Joseph Pitt Priller recibió del mayor general de la Luftwaffe, Werner Jung, es que los aliados estaban desembarcando. Pitt Priller, que era el comandante de la Jacques-Bader 26, el escuadrón destinado en la zona de las costas de Normandía, que había sido un héroe del frente ruso, llevaba ya en su haber más de 101 victorias de aviones derribados desde el comienzo de la guerra. Le preguntó al general Jung, que se conocían del frente ruso, de dónde habían desembarcado los aliados, dónde se les esperaba, para poder él, con sus tan solo 2 aviones, con su compañero el alférez Wojciech, poder atacar a los aliados y ametrallar las playas. Pitt Priller, con su compañero de escuadrilla, el alférez Werner Wojciech, lanzó un ataque desde Albertville hasta Le Havre, ametrallando las playas, y cuando se introdujo allí le dijo a su compañero, a su piloto Overziek, le dijo, bueno, vamos a entrar en la zona de combate, vamos a ametrallar las playas, no sé si de esto saldremos vivos. Pero Pitt Priller y su compañero pudieron sobrevivir a la guerra, y Pitt Priller murió a la edad de 45 años en 1961. Cuando Eisenhower dio luz verde, el famoso OK, let's go, en aquella reunión del SHAEF en el cuartel general expedicionario aliado en Londres, en aquella noche tan lluviosa con aquel mal tiempo, Eisenhower, después de preguntar a uno a todos los jefes de su Estado Mayor y los altos mandos aliados, empezando por Montgomery y por el mariscal del aire Sir Arthur Tedder, cuál era la situación y si realmente íbamos a atacar, ¿no? Todos ellos dijeron, sí, vamos allá, hagámoslo. Ike se levantó de la mesa, abrió la ventana,
vio la lluvia como estaba cayendo, el mal tiempo, y dijo aquella famosa frase de ok, let's go, muy bien, vamos allá. Y a partir de ese momento, el 500.000 de tropas embarcadas se pusieron en marcha. En aquel momento, las fuerzas aliadas, de unos 156.000 hombres embarcados, que serían los primeros en desembarcar en las primeras horas del desembarco en Normandía, hasta el final, en los próximos meses, que acabarían desembarcando más de 2 millones de soldados en las costas normandas. En aquel momento, los soldados aliados, las primeras fuerzas aliadas llegaron de madrugada desde el aire. Uno de ellos era Leon Devonshake, uno de los, seguramente fue el primer estadounidense en morir, y el teniente Broderick, que fue un oficial británico que desembarcó con las fuerzas aerotransportadas. Fue lanzado la noche del 5 al 6 de junio del 44 sobre el puente Pegasus en el río Orme para tomarlo y mantenerlo, con el mayor John Howard, que mandaba esa fuerza de 80 paracaidistas que tendrían que tomar el puente hasta la llegada de los comandos navales de Lord Lovat por la mañana, cuando desembarcaran en la playa de Short. Esta fuerza, esta compañía D del segundo batallón, del segundo regimiento británico de los Oxfordshire and Buckinghamshire, los Ox and Buckinghamshire, formaban parte de la sexta división aerotransportada británica y fueron lanzados sobre el puente Pegasus para tomarlo y mantenerlo hasta la llegada de las fuerzas desembarcadas por la mañana el 6 de junio. Y con esta parte pondremos punto y final a la primera parte de esta charla sobre el desembarco de Normandía, y continuaremos con una segunda parte en la que entraremos ya en los detalles de los desembarcos, los embarcos aéreos también de los paracaidistas, y las conclusiones finales de esta breve charla sobre el desembarco de Normandía. Gracias.